Hoy hace un día espectacular. Ya lo tengo. En cuanto lo tuve claro, me apresuré para salir. Y sí, eso que veis, cómo muevo la boca, es que a veces hablo sola conmigo misma, ya que no había nadie conmigo y era un largo recorrido. Para llegar a este lugar había unas curvas bastante cerradas, cosa que antes me daba miedo, y digo antes porque ese día me enfrenté a ellas. Sean bienvenidos a Guadalest. Guadalest, municipio español de la Comunidad Valenciana, situado en el interior y perteneciente a la provincia de Alicante, que a su misma vez pertenece a la comarca de la Marina Baixa. Cuenta con una población de 258 habitantes, aunque por su turismo a diario triplica la población. El municipio está enclavado en dicho valle. Guadalest forma parte de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Existente ya en época musulmana, fue conquistado por los cristianos a mediados del siglo XIII. Guadalest significa río o agua del este. Guada es una conocida palabra árabe que significa río y lest significa del este. Vale, tenemos que subir hasta ese pico y nos queda todavía todo esto hacia arriba. O sea, hoy vamos a hacer piernas y pompis. Este pueblo está construido alrededor, dentro del castillo, lo que es a los pies del castillo, pero prácticamente lo tenemos cerca ahí. Para entrar al castillo hay que entrar por la Casa Orduña, que es a la misma vez un museo. Cuesta 4 euros el museo y la entrada al castillo. La Casa Orduña tiene sus raíces en el siglo XIX, cuando fue construida por la familia Orduña, una familia adinerada de la región. Los Orduña eran conocidos por la comunidad por ser comerciantes prósperos y amantes de la arquitectura tradicional. Decidieron construir esta impresionante casa como un símbolo de su estatus. Con el tiempo se convirtió en un centro de encuentro para la alta sociedad local y un lugar donde se celebraban eventos sociales importantes. La entrada original del castillo fue sellada y la única forma de acceder al castillo pasó a través de la Casa Orduña. Este diseño no solo mantuvo la herencia defensiva de la fortaleza, sino que también agregó un aire de misterio y fascinación a la casa, convirtiéndola en un lugar aún más intrigante y atractivo para los visitantes. Menudas vistacas tenía esta familia. Se cuenta una leyenda intrigante que ronda esta casa. Los lugareños relatan haber escuchado la música de un piano proveniente de una sala especial en la casa, que alguna vez fue su estudio personal. En ocasiones, las luces parpadean misteriosamente y las puertas se abren y se cierran solas, como si fuera una señal de su presencia. La leyenda sugiere que el espíritu de Don Rodrigo vaga por la casa en busca de paz, atrayendo a los curiosos y aventureros en busca de experiencias paranormales. La verdad que da un poco de cosa con esta foto. Yo no me quedaría a solas una noche aquí. Esta cama nos recuerda a una película un poco de terror. Ahí estaba la niña. No sé si es el poder de la sugestión, pero se respira un ambiente un poco, pues no sé. Y estoy un poquito... pero da un poco de repelús. Y ahora sí, después del recorrido por toda la casa, ya tenemos acceso a la subida del castillo.
Y es que para la subida del castillo han tenido que poner unas escaleras de metal, porque es que era roca. Todo es roca, no hay unas escaleras naturales construidas. Así que menudos cuerpazos tenían que tener los musulmanes. Vale, vamos a darle. Ay no, es que miren qué maravilla, es que no se puede aguantar esta maravilla de paisaje. Uno se queda aquí perdiéndose en la montaña, en el mar, no sabe para dónde uno mirar. Porque si te pones en esta parte, te quedas mirando por aquí. Si nos vamos por allí, las montañas brutales. Si miras hacia el este, el mar, maravilloso, bonito. Estos musulmanes se lo debían de pasar pipa aquí en sus tiempos. Y los reyes que vinieron después, claro. Estos estaban aquí de lo lindo. La verdad que al final no se hace tan pesado como esperaba subir, porque entre que vas subiendo te encuentras con todas las casitas, las tiendas que vas mirando, los museos. No se va haciendo largo ni pesado las subidas. Para ponernos en contexto histórico, tras la desaparición del califato en el siglo XI, la Hispania musulmana se enfrenta a reinos independientes. En el siglo XIII, los reinos cristianos van a llevar a cabo una conquista hacia el territorio musulmán. Y es que la zona de Alicante se convirtió en un punto estratégico en la encrucijada de la Reconquista, ya que se encontraba entre dos reinos vecinos, Valencia y Murcia. Claro, y aquí se querían incorporar las tierras alicantinas como eran las respectivas coronas de Aragón y Castilla. Pero la población musulmana, no os creáis que se quedó quieta, se resistió, se mantuvo. No dijo, venga, os lo damos todo esto que hemos construido, que nos ha costado nuestro trabajo. Y es que este castillo tuvo un papel importante entre la Edad Media y la Edad Moderna, por su punto estratégico. En 1644 se desgajó una parte del castillo a consecuencia de un gran terremoto que hubo. Durante el transcurso de la Guerra de Sucesión, en 1708, hubo una explosión por una mina y entonces la parte este quedó derruida. La verdad que esto más que un castillo ya lo que ha quedado ha sido una fortaleza, pero merece la pena por 4 euros ver estas espectaculares vistas y bueno, esta construcción y esta historia que está bastante interesante de ver. Ellos también tenían su propio cementerio. La verdad no sé quién está enterrado en esta parte porque aquí todavía o que hay gente enterrada ahí dentro y no se sabe quién son, o que están preparados para una familia. No sé si es la gente del pueblo o quién está aquí enterrado. Porque por esta parte se ven unas tumbas mucho más antiguas. Esta, Rosa Balaguer Vidal, el 17 del 9 de 1948, por lo tanto era del siglo XX, tampoco era muy lejano, entonces reyes aquí no. Esto es como el cementerio del pueblo. Bueno, ya salimos para el pueblito, esta es la salida. Y dijeron, venga, hay un castillo, está construido alrededor, pues vamos a darle vida a esto. Tenemos un embalse, se ve la playa. Venga, y aquí empezaron a coger unas costumbres del museo, las miniaturas del museo de... Venga, y ya puso un museo, otro museo, otro museo, pues venga, a ver qué museo más raro vamos a poner. Y así se fueron construyendo todos los museos y todas las zonas en las que vamos a enseñar ahora. Vamos a entrar a este museo de microminiatura impresionante. Y es que me da la curiosidad, pero pienso yo, ¿no había una manera más rara de inventar un museo? Pues bueno, vamos a ver. Bueno, el ticket nos ha costado 8 euros. En realidad cuesta 5 euros este museo, pero la chica nos ha ofertado porque tienen el de microminiatura y el de macrominiatura. ¿Es así? ¿Lo digo bien? Ah, vale. Microminiatura y macrogigantes. Y la chica por 8 euros nos ha dicho, ¿quieres ver los dos? Y yo he dicho, fenomenal. Así. Bueno,
Paso para adentro. Vamos a verlo con la cámara. Aquí lo que tenemos en un grano de maíz, las mezquinas de Velázquez. Una microescultura dentro de una semilla y se tiene que ver a través de lupas para poder apreciarse. ¿Se imaginan qué es esto? Estamos viendo ahora mismo una pintura, estamos viendo la rendición de Breda de Velázquez pintado en... ¿Qué se imaginan que es esto? Pues un caracol. Una obra de arte fuera de la cáscara de un caracol. Aquí parece que esto va de reto. Un zoológico, un microzoo, una fauna africana, dentro igual, entre semillas y flores. Las grandes obras de Miguel Ángel reducidos a millones de veces. ¿Qué es eso? ¿Qué creéis que es? Pues es una tiza. Hay esculturas que solo se pueden ver a través de estos lentes. Ya no es ni con lupa, porque es imposible. Tan mínimo en una mariquita, en un insecto ya muerto, pues lo han disecado. Este señor escultor, Manuel Rivera Girona, empezó desde creando en papel normal y luego empezó a papel pequeñito con unas lupas especiales súper extensas de profundidad para poder ver y pintaba con un trozo de pelo. Me cuenta la chica que nos ha estado dando la explicación. Hoy en día nadie la ha copiado y tiene museos alrededor del mundo, en Toledo, en Málaga. Este señor que todavía vive, que tiene 92 años, es el primer artista y injerta esculturas sobre la superficie y textura de las hojas, de flores, plumas, insectos. De locos poder hacer eso. Y voy a tomarme esta cervecita mientras sigo paseando por el pueblo y disfrutando de estas hermosas vistas. ¡Salud! Al ser una zona de montaña no podía faltar sus productos gourmet, como el salchichón de jabalí, incluso sobrasada de Guadalest. Sí, como lo habéis escuchado, sobrasada de Guadalest, incluyendo también sus productos tradicionales como es la miel. La miel ha sido valorada y utilizada en esta región y la apicultura contribuye al desarrollo en esta zona rural, produciendo toda una serie de productos desde polen, propóleo, jalea real, cera de abeja, etc. Aquí puedes encontrar casi todo tipo de mieles crudas y prensadas en frío, no como las que te venden en el supermercado, extraídos de la flor del árbol, como es la miel de brezo, miel de aguacate, miel de níspero, etcétera, etcétera, etcétera. La señora me dio a desgustar varios tipos de mieles. Miel de montaña. Está espesa, es que se nota la flor ahí en la boca, entre amarga y dulce, tiene ahí ese punto, brutal. Muchísimas gracias, muy amable. Mira, tenemos un suyo artesanal. Está riquísima. ¿Esta de qué era? Ese es el hueso. Cantueso, es que sabe. Vale, me voy a llevar de Cantueso. Y es que si antes estábamos en las micro miniaturas, ahora estamos en las micro gigantes. Manuel Usá, como así le gusta afirmar en sus obras, un renacentista moderno que desde niño ha sentido una enorme fascinación por la naturaleza que le rodeaba. Este hombre desde su infancia dicen que se la pasaba observando los animales, la naturaleza y los minerales. Y es que no es de extrañar que una mente tan imaginativa pueda esculpir una mujer saliendo de una concha de mar. ¿A quién se le puede ocurrir eso? Pues a Manuel. Aquí lo que menos creas que puedes ver
eso es lo que va a ver. Fíjense, una mujer sentada encima de una avispa. Vamos, tengo tremenda curiosidad por conocer a este hombre, porque tenemos una cosa en común, que es que somos seres muy curiosos, él y yo, y tengo que conocerlo y hacerle una entrevista. No me puedo quedar con la ilusión de conocer a este hombre. Esto es que es la leche. Estas esculturas son 2 pulgas jugando al fútbol. Ahí lo dejo. Claro, las imágenes no se pueden apreciar igual que si estuviera aquí viéndolo en directo y en vivo. Pero bueno, estoy haciendo un esfuerzo enorme para que se vea lo más claro posible. Subimos por la caracola gigante que llega hasta casi 3 plantas de altura. A la misma vez que estás subiendo por la caracola, también te vas encontrando microesculturas. Donde en la siguiente planta te encuentra una escultura en grande con la misma dinámica en su mundo de fantasía. Y en esa planta también seguirá encontrándote microesculturas alucinantes y donde al final te encuentras un mensaje de reflexión o por lo menos te quedas pensando fijo. Hay unos espejos que reúnen la parte de arriba con la parte de abajo y parece que están unidos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, un like, una suscripción se agradece. Déjenme en los comentarios qué les está pareciendo este vídeo y aquí me quedo disfrutando de este paisaje.